Este es el relato de una de las páginas más oscuras de la historia reciente de Chile. Muchos de sus protagonistas están vivos y pueden contar lo que fue el ultraje de sus cuerpos y sus mentes durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y sus agentes represores. A partir de este momento, procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades legales. Desde los populosos cerros de Talcahuano, la bahía se abre al infinito océano levantando un escenario azul de brisas, olas, embarcaciones y pájaros. La memoria de las violaciones a los derechos humanos en Chile hoy comienza a revivir. Se descubren nuevos centros clandestinos destinados a la tortura, negados persistentemente por militares y policías. La justicia comienza a balbucear algunas palabras para quienes fueron vejados hasta lo indecible. Las torturadas y torturados han guardado demasiados años el sentimiento de impunidad en lo íntimo. Desde la ruta que aproxima Concepción a Talcahuano, los aromos sobre el promontorio de unos 30 metros ocultan la visión de deterioradas construcciones. Un sendero de tierra conduce a la explanada. Al llegar aparecen las construcciones abandonadas de lo que fue un fuerte militar. Un abandono con propósito de olvido, un afán de borrar toda memoria, todo vestigio de que aquí la historia escribió una de las tantas páginas que inundaron de horror al país. Estructuras militares mudas, impedidas de proclamar que aquí hubo vida y muerte, como en las minas del salitre, del carbón, del cobre, siempre quedan los vestigios inertes de la vergüenza social e histórica. Ya en la cima hacia el norte, la bahía. Hacia el sur, las casas antiguas y los edificios de un populoso Talcahuano. Los vecinos de El Morro afirman hoy saber con seguridad lo que allí, en lo alto, ocurría. Y aunque han transcurrido 44 años, rehúyen hablar. Las ondas del miedo todavía tocan y paralizan. Lo que nosotros queremos es saber si usted nos puede dar el testimonio de que aquí hubo al frente suyo campo de detenidos. Por lo menos sí, pues si se instalaron después del año 73, sí. 73, 74. Ya. Y había una guardia también ahí que se impedía el ingreso a la subida del cerro. ¿Ah, sí? Claro. No se podía subir. No se podía subir. ¿Y antes ustedes podían subir? Antes sí. ¿Usted pues, conoce Rivas? Sí. Ya. Sí, sí. ¿Y vio cuando llevaban a los prisioneros? Por lo menos se veían los camiones. ¿Sí? Eran con baranda. Y ahí con baranda y con gente. Claro, y atrás iban dos personas armadas. Ya. Con fusil. No se veía nada, no se veía la gente. Ya. Claro,
Yo por el segundo piso que tenemos en la casa que está más allá, tenemos un segundo piso y ahí vemos que iban tendidos en el piso del camión. El Morro, igual que otros centros de prisión y tortura clandestinos, guardan un hermetismo difícil de penetrar. La investigación nos lleva a indagar en archivos, expedientes, bibliotecas y otros centros de tortura para aproximarnos a una verdad que para los sobrevivientes, sin embargo, es grande, nítida y demostrable. Nosotros hoy en día estamos en el espacio Memoria Londres 38, que fue declarado Monumento Nacional hace varios años, cerca de 10 años, quizás un poco más de tiempo, y que fue utilizado como un centro de detención, tortura y exterminio desde finales del año 1973 y concentrando su accionar en el año 1974, aunque los últimos antecedentes se rastrean hasta el año 75. El MIR nace en medio de las inquietudes de los estudiantes de la Universidad de Concepción a mediados de los años 60 que buscan cambios en la sociedad chilena. A su formación concurren sectores disconformes de los partidos comunista, socialista y del mundo sindical. Se trata de levantar una alternativa a la práctica política de la izquierda tradicional. Ahí yo diría que se produce en el caso del MIR un fenómeno interesante, y es que un poco parecido a lo que ocurre hoy, a principios de los años 60, había una cantidad de grupos, como colectivos, como llaman ahora, distintas fracciones, grupos, etc. Y se dio esa situación particular que logra en la fundación del MIR la convergencia de todo esto, digamos, de una buena cantidad de estos grupos, con experiencias históricas distintas también, porque habían desde un Clotario Blest, desde viejos sindicalistas, del Cuero y el Calzado, de los imprenteros, del sur, digamos, de la parte de la minería, en fin, distintos compañeros que venían del Partido Comunista, del Partido Socialista, y que confluyen, con su mirada crítica, confluyen también en la fundación del MIR, junto con los jóvenes, los estudiantes, que eran fundamentalmente. Durante el gobierno de Salvador Allende y en los años previos, el MIR desarrolla su acción política entre los estudiantes, los campesinos e indígenas sin tierra, los pobladores sin casa, los obreros. Mira, tengo clarito por qué entré a la política. Yo decía que yo era injusto y una cosa así. Como de chico yo fui evangélico, entonces siempre cuestionaba a Dios porque era tan injusto. Pero como entré a la mina, de ahí yo tenía un pariente, un primo que era mirista. Y él me empezó a, digamos, a hablar un poco del MIR. Y bueno, como veía que el MIR, digamos, tenía, digamos, que planteaba cosas que no era la vida la injusta, era el sistema, era los burgueses, digamos, en este sentido. Yo empecé a los 20 años, entré a la mina, el año 1969, en el tiempo de Eduardo Frei Montalva. No entré en el tiempo de la Unidad Popular, entré antes. En ese tiempo entramos 400 mineros jóvenes, una camada nueva de mineros jóvenes. Después que entré a la mina ya empecé a ser como simpatizante más directo por el hecho de que ya estaba ahí un frente que se llama el FTR, entonces ya estaba desarrollado, era más fácil empezar a buscar los contactos. Hasta que llegué yo a la militancia como el 71. Al lado de mi población había un sitio vacío y una toma, y en la toma como yo tenía ahí, bueno, había hecho el servicio militar ya,
Sí. Y ahí yo veía cómo los cabros se movían y hacían discursos y movilizaban a la gente. Y veía las banderas. Yo estaba interesado en el tema como estaba el tiempo de la Unidad Popular. Entonces el tema político no era ajeno absolutamente para nadie. Entonces yo no me estaba haciendo el leso y vi que los compadres eran esforzados y le daban y le daban. Y ahí fue que me interesé yo por esa línea, digamos, por esos colores. El Morro es parte de 5 fuertes militares construidos a fines del siglo XIX y principios del XX para defender la costa de Concepción de eventuales ataques de países enemigos. Los constructores de estos fuertes jamás imaginaron que sus patrióticos esfuerzos desembocarían en los centros de exterminio y tortura de su propio pueblo. Hay recuerdos fuertes aquí, ¿eh? Traumático. Yo estoy re malena, pero sé que me va a hacer bien esta guada para matar un poco lo que parecía y no era, porque era. Y ahora yo sé que fue aquí y puede que se me diluya un poco este asunto, que de repente como que vuelve a la memoria en algunas pesadillas, con cuestiones de símbolos. ¿Y qué te pasa de estar en este lugar donde fuiste torturado? Me da no sé, pues siento un frío aquí y me vienen nítidamente el grito y los golpes que estaba justo en este lugar. Yo sé que fue aquí, de un grupo de personas rodeadas por todos lados, gritándome, palmeteándome y dándome combos. Y el hueón de la varilla. Meta varillazo por todo, por donde fuera, incluso por los lados, en la cabeza, en el cuello, en las orejas. Eso siento aquí en este punto, yo sé. Y de sentirlo como la burbuja que está estancada y va saliendo. Este era el lugar donde se torturaba gente. Aquí a mano derecha, cuando estuvimos detenidos sobre este muro, nos estuvieron parados aproximadamente 48 horas. Parados. Cosa que se repitió después en Santiago, me acuerdo. Parados, sin asiento, no podía sentarse nadie, parados. Y de aquí nos iban sacando de uno para esa pieza que está atrás tuyo allá. Y ahí tenían su maquinita. La maquinita. ¿Cuál es esa maquinita que tú hablas? El dínamo. Era un dínamo que funcionaba con manivela. Y había un catre de una plaza aquí. Estaba ahí. Un catre de una plaza con el enrejado era como de lata, así. Donde éramos amarrados y se aplicaba la corriente. Tenían el agua por este lado, todo estaba de este lado. Y ahí estaba el catre nomás. Y como tú puedes ver, la distancia que hay entre aquí y el lugar donde estábamos parados era cortísima. Entonces tú escuchas perfectamente lo que le está pasando al otro. Y sabes lo que te está esperando. Lo que viene después. El lugar donde colgaban a la gente. Y el muro. Es como si el tiempo se hubiese encargado de dibujar en el muro los gritos, los lamentos, el horror provocado por la tortura.
O quizás son los fantasmas en la memoria de los prisioneros. Una realidad más cruda aflora cuando las víctimas son mujeres. Vamos a la parte del subterráneo, donde ellos tenían, donde torturaban, donde te sacaban, donde te colgaban, donde te ponían en la parrilla. No tan solo aquí, porque al otro lado también tenían parrillas para poner electricidad. Es que en el fondo es una cuestión como un catrón así, de alambre parece que era, porque en realidad tú no sabes dónde te tiraban tampoco. Lo único que sabes es que te ponían corriente, te amarraban de mano y pie y empezabas a saltar. Porque eso es verdad, yo lo viví, por eso lo digo. Aunque suene fríamente, ya superé esta tontera, el dolor ya lo superé, ya soy otra persona, aprendí a revivir mi propia vida. Imagínate cuántos compañeros se han quitado la vida. ¿Cuántos no han continuado a convivir porque la angustia le ha superado? El dolor se lo ha llevado. ¿Tú quieres pasar a mirar para allá? Yo no soy capaz. Configurada la violencia desde los rincones más oscuros de la mente totalitaria y represiva, y el componente de machismo e impunidad, aparecen los capítulos más vergonzantes que la sociedad chilena no ha tenido la valentía de escribir. La tortura, de hecho en términos bastante simples, es toda aflicción que se causa a una persona, ¿cierto?, como parte de una política de Estado, como parte de una política de un Estado represor, ¿ya?, que en definitiva tiene consecuencias físicas, psicológicas, afectivas en las personas que lo padecen. Yo quería saber de toda la familia, querían saber de todos los compañeros que habían caído detenidos, que si yo los conocía o no, porque igual te los presentan, pues te van y te muestran, este te dijo y este dijo esta otra cosa, y relativamente tú tienes que desaprobar porque son tus principios, tus valores, porque si tú aceptabas, decías que sí a mi compañero, te venía otra larga noche, más larga todavía, pues de tortura, de golpe. Y lo más denigrante para uno es que tú no vas así como estás vestida ahora, pues. Te desnudan, te golpean, te usan prácticamente para ver si vas a resistir o no. ¿Y después te trajeron acá? Después me trajeron acá, pues yo cuando vinimos 17 compañeros llegamos ahí a esa parte del frente. ¿Cuántos? 17. ¿Mujeres? Hombres, 3 mujeres. Hay una sala de tortura donde yo ves que 3 veces que... Y fuera de haber pasado lo que pasaste tú al otro lado acá, te destruyeron mucho más porque... Yo tengo cicatrices en la espalda, o sea, puedes tener cicatrices en tu vida, tú tienes cicatrices que la dictadura te dejó, la maldad del ser humano fue tan grande que te deshizo, te estropeó. Igual te quedan huellas. El hecho de que te use un tipo sin que tú lo conozcas, que te viole, que te diga cosas denigrantes como mujer, y que después te siga sometiendo a la tortura, en ese tiempo yo era joven todavía, tenía el pelo largo, la sufrí, la pasé muy mal, pero uno
Uno aprende a ser fuerte con el dolor, aprende a ser fuerte, aprende a levantarse. La luz ignora lo que ilumina. Penetra sin más por desvencijadas ventanas y puertas. Choca con los muros interiores de lo que fueron habitaciones destinadas al sufrimiento. Ahora, las líneas perfectas de los pasadizos, las paredes, las columnas, desnudan la inamovible simetría de las construcciones militares. Tras muchos años y ahora a plena luz, las víctimas regresan a testimoniar lo que les sucedió en los laberintos del Morro, para que se empiecen a escribir las páginas, hasta hoy, esquivas e injustas, de una memoria que no les incluye y les quiere mandar al olvido. La tortura física pasó por lo que habitualmente pasamos todos los compañeros, estar de pie, ¿no es cierto?, muchas horas, ser golpeado por un soldado que se colocaba detrás de uno si uno se tendía a caer, ser golpeado permanentemente en los interrogatorios, la aplicación de corriente en los genitales y en la cavidad bucal también. Y en mi caso, que lo sentimos mucho, en el sentido en que yo pedía un medicamento y en la no otorgación de ese derecho, digamos, de que tenía un prisionero, digamos, de tener un medicamento que lo iba a hacer, por lo menos, respirar. Yo creo que la tortura física es el punto extremo de la desesperación, cuando esta gente no puede quebrar de otra manera al ser humano. Ahora, con todo, yo te digo, con la reacción fisiológica que produce, afortunadamente yo estaba ya metido en el tema médico, comprendía muy bien lo que me pasaba, digamos, y comprendía muy bien cómo tenía que compensarlo. Eso no disminuía, digamos, mis reacciones, ¿no es cierto?, después de los golpes o después de la aplicación de la corriente, y respecto a las secuelas psicológicas que eso deja. En ese contexto que nos tienen todos en un lugar de detención, me desplazo, estoy seguro que aquí estaba en esas habitaciones estaban las partes donde estaban las personas que dirigían el centro de tortura. Y bueno, ahí empezó el interrogatorio respecto a lo que a ellos les interesaba en esa época. Me preguntaban por mi hermana. Yo no sabía que ella ya estaba detenida. Y
Y bueno, era mi hermana la mayor, digamos, con que habíamos tenido mucha vivencia en conjunto. Y se empieza a desarrollar como una trama, yo diría, muy trágica, en el sentido trágica en términos de ellos, es decir, me empiezan a presionar para que yo dijera dónde estaba mi hermana, y yo empiezo a inventar historias. Y obviamente por cada historia que inventaba tenía una respuesta de parte de ellos. Y realmente mi hermana estaba al lado mío y yo no la podía ver, y porque estábamos vendados, y en ese momento yo estaba amarrado en una silla. Y yo no tuve noción de dónde me llevaban, porque inmediatamente que me bajaron y me subieron al auto, me vendaron y me amarraron. Y empezó el maltrato. Ellos me solicitaban que diera información, digamos, de gente coronel, de mi hermano, de mis papás, etc. Era como lo que me pedían en el momento. ¿Usted sabía en ese momento algo de lo que le preguntaban? No, sí, pues no, sí. Habían cosas que había que evitar, digamos, por lo menos por unos días. Lo que yo no sabía era que mi hermano ya estaba detenido en el mismo recinto. Bueno, súper complejo porque en la forma que ellos los dos vendados, los dos en condiciones como difíciles, digamos, y nos tiran ahí. Conversen un rato y de ahí vamos a seguir con el asunto, si no era muy... no tenían como mucha... Eran esos criterios, de repente sí, ya los juntamos porque era como la situación de que uno se sintiera un poco bien, pero ya después venía la cosa más represiva. Entonces fue como muy emotivo, sí, darnos cuenta que... Bueno, pero una vez más estábamos en lo mismo, era como poder compartir y poder de alguna manera generar un diálogo que nos permitiera ponernos de acuerdo en algunas cosas. Era como eso, era como mirarnos, era como... Pero fue difícil. Doblegar la voluntad. Más allá de obtener información, sacarle de lo que es, transformarlo en otro, es el objetivo de la tortura. Lograrlo es el triunfo del victimario y de todo lo que hay detrás, de todo lo que le respalda, le purifica y exculpa ante su conciencia. La patria, el deber, el uniforme, el orden. Y esto es una cosa importante, como yo estuve 2 veces acá, yo recuerdo que el año 74-75 la brutalidad era absoluta. Los pateaban en el suelo, los dejaban tirados. No siempre las torturas fueron acá, también fueron en los baños del Ancla II. Y ahí yo vi compañeros absolutamente deshechos en el suelo, sangrando, dientes tirados, ¿ya? En calidad de bolsas humanas que no sé cómo respiraban todavía. Pero después del año 81 el proceso era científico, o sea, era otra cosa, era una tortura mucho más medida, más controlada, con objetivos claros. Y después del submarino lo sacaban y lo metían a la parrilla, con las manos en las piernas de rastro abiertas. Yo me les fui. Sí, ¿Y ahí No, me fui yo, pues si me acuerdo que de repente tuve una pequeña luz y me llevan a la rastra de las mesas para abajo. A la rastra que me iba colgando aquí para abajo.
Y en la parrilla donde era más siniestra la... Ahí donde se te subían aquí los peces. No, que le ubicaba la corriente en el... en la corriente. En los Y genitales. ahí venía los golpes de corriente en Deno a pegar los alaridos, y no eran ni gritos, hasta uno se asustaba los gritos que daba. Nunca había gritado tan fuerte. Y ahí los interrogadores, varios compadres interrogando. Del mar, me acuerdo. Pero ahora yo estaba mirando y tiene que decir porque me recuerdo de la pared, porque me sacaron la venda. Sí, pues al frente de una pared. Fue detrás de los baños, al lado de acá. Y porque me recuerdo por la pared. Pues la pared me acuerdo yo, por eso andaba buscando una pared yo ahí. Y que justamente la que estaba detrás del baño. Bueno, en este lugar se hizo un falso funcionamiento, por lo menos me trajeron aquí y con los ojos vendados. Me pusieron contra la muralla esta, contra este paredón, y me dijeron que me sacara la venda. Entonces yo al ver al frente, habían 6 o 7 infantes de marina con sus fusiles apuntándome. Y yo pensé que hasta ahí llegaba la cosa, ¿no? Y en ese minuto se pusieron a reír los compadres, y de atrás, por ese lado, apareció un tipo de civil con un pasamontaña, con una máquina fotográfica. Entonces me hizo levantar la cabeza y que pusiera el mejor perfil y me sacó fotografías de frente, de perfil, y después me pusieron la venda nuevamente y me sacaron de aquí. 35 años que estuvimos aquí. Es lo más importante. La vida. Bueno, mi nombre es Alberto Vidal. Soy ex militante del MIR. Estuve en este recinto durante 45 días, detenido, incomunicado, y tengo recuerdos imborrables de este lugar. Trágico, pero imborrable, nunca se me han podido olvidar. Aquí recibíamos el tratamiento incomunicado cuando recién llegábamos, y éramos sacados en cualquier hora del día o de la noche a interrogatorios en un lugar que ellos llamaban la embajada, que era el antiguo polvorín del ejército, de la armada en este caso, que es un lugar amurallado con murallas gruesas que está en el faldeo del cerro, un poco más arriba. Luego de ese tratamiento, a uno lo dejaban en libre plática y podía compartir con los demás compañeros. Así que se dio una relación ahí muy estrecha con gente que, siendo militante, no nos conocíamos por el carácter clandestino de nuestra organización. Y ahí se empieza a dar la solidaridad en la adversidad, digamos. Si bien es cierto, la política es una cosa consustancial al ser humano, digamos, desde el momento que se empieza a organizar en sociedad, todas estas cosas van más allá de las creencias, de las utopías. Y esto es como el ser humano desnudo. Volver a esto es como volver a acordarme del ser humano absolutamente desnudo, donde se enfrentaban cosas tan extrañas, donde los mismos torturadores, me acuerdo de que se da un juego de cosas tan extrañas. Me acuerdo perfectamente que el 16 de abril del año 81, cuando caí detenido la segunda vez, se iniciaron sesiones de tortura muy fuertes. Torturaron a varios compañeros. No quiero dar nombres porque no sé, pero llegó un oficial en ese momento y se dio cuenta de que era Viernes Santo. Y dijo, hoy no se puede quemar carne. Y se detuvo el proceso. El Viernes Santo del año 81. Arenas movedizas de la condición humana, desnudo patetismo de la hipocresía.
Óscar Arros, estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado y obrero en la maestranza de la Empresa Nacional del Carbón, inicia su militancia mirista en las tomas de terrenos baldíos donde se levantan campamentos para acoger a miles de familias que en los años 60 huyen de la miseria y las injusticias que se dan en los campos chilenos. ¿Tú sabías que él estaba militando, por ejemplo? No lo sabía. Pero después ya me percaté, ya pues empecé a saber de que él estaba como involucrado en estas cosas de política. Pero muchas veces yo lo criticaba por eso, pero él me decía que no, que era su ideal, que yo no lo criticara por lo que él pensaba, porque yo estoy luchando, me decía, por usted, por mi hija, por toda la gente. No me gustan las injusticias que están sucediendo en este país por Pinochet. Entonces yo le decía, pero ¿cómo te vas a ir en contra de Pinochet? Pero es que tenemos que luchar. Así. En 1975 lo sacan de la maestranza, lo llevan a El Morro, lo torturan tan brutalmente que, para aliviarse de los tormentos, Arros les conduce a un lugar de Lota donde habría armas, que no encontraron porque nunca existieron. Esta persona falleció producto de un disparo hecho por uno de los custodios que está identificado en el interior de una camioneta. Anteriormente lo habíamos hecho en Concepción, pero en los cuarteles de la PDI. Y es diferente venir al terreno donde ocurrió esta situación. Y bueno, por lo menos a mí me queda un poquito de alivio en mi corazón, digamos, por todo lo que pasamos, ¿no es cierto? Ahora la partida de Óscar, que fue un asesinato totalmente terrible. Venía, pero él 8 tiras, 3 días que le estuvieron dando golpes de corriente desnudo, lo hacían el submarino, golpes, lo pateaban, como en ese tiempo no estaban preparados para hacer tortura. Golpeaban como quien golpea a un animal, ¿no? Y desnudo, sin nada en nuestro cuerpo. Bueno, y ahora me siento un poquito más aliviado, aunque nunca me voy a ir de este escenario de la tierra, pero toda esta situación siempre lo voy a hallar en mi corazón. Iban 2 vehículos, otro más, otra camioneta más. Entonces pararon ahí en la cantera abajo, no sé si ubican Lota, donde está la pasarela, la bifurcación para Arauco, ahí se pararon, ahí ocurrió. ¿Ya? Que cuando yo fui hace poco tiempo atrás fui a los tribunales a declarar porque se hizo un careo con estos tipos y dijeron que la camioneta iba en movimiento y que tenía mucho hoyo y se le había escapado un tiro. Eso fue mentira, le dije yo ahí, porque mentira, porque estaba detenida la camioneta. Se logró un oficio por parte de la Armada de Chile señalando de que El Morro no había sido un centro de tortura durante la dictadura, y eso no es efectivo. La causa por el secuestro y homicidio de don Óscar Arros Yáñez, el ministro Aldana estableció que efectivamente ese fue un centro de tortura. ¿Qué sientes hacia Óscar hoy? Siento que fue un hombre, un líder, con ideales que cualquiera no lo tiene. Entonces hay que valorizarlo, hay que hacerle un reconocimiento, porque ya hombres como él, luchadores, ya no hay.
El morro será rescatado para el pueblo y las enseñanzas de los derechos humanos de las jóvenes generaciones.